Mi hermano, nosotros, hermanos y amigos, seguimos con el estudio de la serie Conociendo al Dios Vivo del material del pastor Paul Washer, y ya esta es nuestra clase número 20. Y hoy vamos a estar estudiando que Dios es verdadero, que Dios es genuino, que Él es real, que no es algo ficticio, que no es algo fingido, sino que nuestro Dios, y como Él mismo se revela en su palabra, es un Dios verdadero. Y que no solamente eso, sino que Él es único en su tipo. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios aparte de Él, y eso es lo que vamos a estar estudiando en este día. Cuando decimos que algo es verdadero, nos estamos refiriendo que ese algo es real. Es algo genuino, auténtico, no fingido, no falso, ni ficticio o imaginario. Por ejemplo, en nuestro país existe una serpiente llamada la falsa coral. ¿Cuántos han escuchado de esa serpiente? Y es una serpiente inofensiva, no es venenosa. Y esta serpiente es la imitación de una que es la coral real. Y esta serpiente sí es sumamente peligrosa, porque ella sí es venenosa. Estas serpientes son muy parecidas, por eso se les llama coral a las dos. Y para identificar entre la falsa y la real, la diferencia es la secuencia que tienen los colores de su piel. Recuerdo que yo fui enseñado en el colegio que la secuencia de los colores de la coral real es rojo, amarillo, negro, amarillo. Y nos enseñaban la secuencia para recordarlo fácil, que nos acordemos de la palabra rana. O sea, rojo, amarillo, negro, amarillo, para identificarlas. Después de ahí, otra coral con otra secuencia es una coral falsa. Y por lo tanto es indefensa. Si nos encontráramos con esa secuencia de colores, hermanos, estamos en peligro. Alejémonos mejor de esa coral porque es real. Pero si nos encontramos con otra, ¿verdad? Inclusive no es necesario ni matarla. Dejémosla que se vaya. Y esto es para que vean, hermanos y amigos, que hasta en la naturaleza hay imitaciones. Y por supuesto, en este caso, la falsa coral usa eso para su supervivencia. También puedo suponer que muchos de aquí se han topado con billetes falsos, billetes que no son genuinos. Y si usted se pone a pensar, cada vez los tratan de hacerlos más parecidos, pero siempre le encontramos algo diferente y nunca los pueden hacer idénticos. En estos dos casos, el de la serpiente y el billete, tenemos un animal y un objeto real. Y uno falso. Una venenosa de cuidado y otra inofensiva. Un billete con valor y el otro solamente papel que se necesita o que debe ser destruido. Un papel sin valor alguno. Dios, el Dios verdadero, se ha revelado por su creación, por su palabra escrita y también por la palabra de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se ha revelado, mis hermanos y amigos, con el fin de que nosotros le conozcamos, de que entendamos en parte quién es Él, y digo en parte porque Él es infinito y no podremos conocerle a Él en su totalidad. Desde el principio, si vemos en la palabra de Dios, a nuestros padres, Adán y Eva, Él se reveló. Y no solamente eso, sino que Él, como su creador, les sustentó. Y conocemos la historia. ¿Qué pasó? Dios recibió ingratitud y deslealtad de ellos. Y a través de la historia vemos también toda una generación que ha obrado de la misma manera que nuestros padres, Adán y Eva, con ingratitud y deslealtad. Mas aún Dios Padre ha continuado revelándose a través de la historia hasta el día de hoy. Pensemos en esto, mis hermanos y amigos. Dios es desde siempre. Él no necesita de nadie. Por lo que podemos decir que Dios continuaría siendo Dios, aún sin Él haber creado las cosas. Aún sin haber Él reveládose a los hombres. Y es cierto, caímos, nuestra naturaleza se corrompió por el pecado, y nosotros, como todos los hombres, hemos dicho
aquellos que hemos sido creados por Él, que nosotros nos debemos, todos hemos dicho, como dice el salmista en el Salmo 14, no hay Dios. No hay Dios. Y eso lo hemos hecho todos. Así hemos nacido. No queremos considerar una autoridad suprema, algo que esté por encima de nosotros. No queremos nada que esté por encima de nuestra autoridad. Nos queremos nosotros como nuestros propios dioses. Nosotros queremos ser los dioses de nuestra vida y hemos rechazado abiertamente al Dios vivo y verdadero, en quien realmente podemos ser felices y sustentados de verdad. Hemos rechazado esa bondad y lo hemos hecho desde el principio. Así hemos nacido. Igual nosotros, David Ramírez y ustedes ahí, si hubiéramos estado en aquel momento, hubiéramos también rechazado a nuestro Dios. Y es por eso que es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nosotros elegimos cuando caímos, toda la humanidad. Pero esa ingratitud no es lo más sorprendente, mis hermanos, sino lo más sorprendente es la amplia misericordia de Dios, la amplia gracia de Él. Porque si vamos a su palabra y escuchamos lo que ella nos dice, podemos ver la voz del Espíritu Santo, oír en su voz la exhortación al hombre, como nos reitera una y otra vez, como en lo largo de la historia ha reiterado una y otra vez. Y Él dice, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios real, no hay Dios más que yo, el eterno Dios, y todo lo que quieran asemejar a mí es falso, y eso les defraudará. Reitero, amigos y hermanos, Él es el Dios verdadero. Y Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita ser reconocido como Dios real para ser Dios. Sin embargo, por sus bondades, hoy nos habla por su palabra y escuchen lo que nos dice. Y esta es la misericordia de la que yo les vengo a hablar. San Juan 17:3. Voy a empezar a leer desde el 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es el Señor Jesucristo, la revelación de Dios Padre y el conocerle a Él, el tener una verdadera comunión con Dios, el creer que Él es el Hijo de Dios, la vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos y amigos, conocemos a Dios por medio de la palabra de vida del Señor Jesucristo. ¿No es sorprendente esta misericordia de la que les hablo yo a ustedes? ¿No les sorprende esto, mis amigos y hermanos? Que nosotros hayamos rechazado al Dios verdadero, y esto a través de los años, mas por su misericordia, por su palabra, una y otra vez nos advierte y nos confronte con nuestro pecado de incredulidad. Una y otra vez el Señor ha hecho eso a lo largo de la historia, y en este púlpito, una y otra vez el Señor nos ha hablado, yo soy el Dios verdadero. Si ustedes van tras otras cosas, eso les defraudará. Él no necesita de nosotros. Sin embargo, quiero que ustedes hoy, y yo también, contemplemos esa amplia misericordia de Él, esa paciencia que Él nos tiene, de revelarse a nosotros, de reiteradas veces decirnos, yo soy el Dios verdadero, en mí pueden confiar, yo soy su ayuda, yo soy su escudo,
Todo lo demás es falso. No tiene valor, les defraudará. Algo importante también que decir es que detrás de ese no hay Dios, eso que hemos afirmado todos nosotros en algún momento. Nuestra intención, si fuera posible, sería acabar al Dios verdadero. Esa es nuestra intención verdadera. Acabar al Dios verdadero. Nadie podría hacer eso. Sin embargo, si los hombres pudieran acabar con Dios, ya lo habrían hecho. Como les decía antes, ningún hombre quiere esa autoridad. La autoridad del Dios vivo y verdadero por encima. Ningún hombre natural. Acabar con aquel, con Dios, el que nos ha dado todas las cosas. Somos parte de esa generación ingrata, mis hermanos, y esto debe hacernos reflexionar hoy a nosotros. Somos parte de esa generación ingrata que hemos dicho, no hay Dios. Pero ahora que escuchamos su misericordia, agradezcámosle y arrepintámonos de eso. Reconozcámosle como el Dios vivo y verdadero. Para que lo entendamos mejor, lo que hemos hecho es más o menos esto. Pensemos que después de muchas tribulaciones, llegamos a vivir en una casa donde nos dan todo lo que necesitamos. Nuestra actitud, mas es nuestra actitud de desdén, indiferencia y menosprecio para nuestro proveedor. No le dirigimos la palabra y nunca le dimos las gracias. ¿Qué dirías tú de esa actitud? ¿Qué dirías tú, mi hermano y amigo? ¿Qué actitud más ingrata, verdad? Aquel que te ha dado todo, nunca le has agradecido, nunca le ha agradecido. Así hemos sido. Y así de esa manera vive el mundo y quizás aquí hay alguien que aún así vive. Con indiferencia, con desdén ante el Creador, el Dios vivo que se ha revelado por su palabra, por la palabra de vida, el Señor Jesucristo. Cuán necios hemos sido al rechazar a un Dios tan amplio en misericordia, digno de honor, pues Él es el Dios verdadero. Mis hermanos y amigos, he iniciado, creo que por las conclusiones de esta clase, pero ardía mi ser decirles esto, mis hermanos. Ardía mi ser en decir estas palabras. Y vamos a ver esta clase con el siguiente esquema, que tiene 4 encabezados. Los nombres de Dios revelan que Él es Dios verdadero. Y así hemos visto cómo también Él se ha revelado de otras maneras, como el Dios eterno, el Dios omnipotente. El segundo encabezado será la unicidad y la autenticidad de Dios. No hay otro Dios verdadero aparte de Él, Él es único. Pues vamos a ver los contrastes del Dios vivo y verdadero con los ídolos falsos o dioses falsos. Y después vamos a ver cómo debemos vivir a la luz de esta verdad. Entonces pasemos a primer encabezado. Los nombres de Dios revelan que Él es Dios vivo, Dios verdadero, que Él es el Dios verdadero. La palabra que encontramos en el Antiguo Testamento como verdadero en su idioma original, el hebreo, es emet, término que se utiliza para caracterizar las acciones, las palabras de Dios como verdad. Y también expresan la autenticidad de Dios. Ese adjetivo caracteriza a Dios, que es un Dios cierto, que es real y que es el Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos en los siguientes textos. Les invito a que abran sus Biblias en Jeremías 10. Y ahí van a estar en la pantalla, en el proyector. Para que la vayamos buscando.
Jeremías 10:10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Como dice, Jehová es el Dios verdadero. Dice el profeta, Jehová es un Dios real y a su ira tiembla la tierra. Nadie quedará en pie, nadie quedará vivo en su presencia. Otro texto es Segunda de Crónicas 15:3. Después de Reyes, la Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y estas son palabras del profeta Azarías, que exhortaba al rey Asa a volverse de su mal camino, que principalmente, ¿cuál era? La idolatría. Ellos habían seguido otros dioses. El pueblo de Dios había abandonado al verdadero Dios para irse tras dioses falsos, para irse tras imágenes. Y esos dos textos son los que vemos en el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo llama a Dios, Dios verdadero. En el Nuevo Testamento también vemos cómo Dios es llamado el Dios verdadero. Y el término que encontramos como verdadero es el término griego, aletinos. Y este es un adjetivo para caracterizar lo que es verdadero, aquello que no es fingido, simulado, o no sincero, falso. Lo que es ficticio, lo que no es ficticio e imaginario. Y cuando es utilizado para caracterizar a Dios, lo que denota es la autenticidad de Dios. Y os invito a que vayan a Apocalipsis 3:7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y este texto es parte del mensaje del Señor para la iglesia de Filadelfia. Y el Espíritu Santo nos dice, este mensaje es de parte del Santo, del Dios verdadero, del Dios real, del Dios omnipotente. Como diciendo, pongan mucha atención. No es cualquier emisor el que envía el mensaje, es el Dios verdadero. Y otro texto es el que leíamos antes, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en este texto vemos al Señor Jesucristo revelando su deidad también, que Él es el Dios verdadero. Él se pone en el mismo plano. Conocerle a Él y a Dios es la vida eterna. Entonces Jesucristo también es el Dios verdadero, es la segunda persona de la Trinidad. Otro texto es 1 Tesalonicenses 1:9. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Era notoria la salvación de los cristianos en Tesalónica. Había un testimonio que las personas podían dar, que ellos se habían vuelto de los falsos dioses a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ven, hermanos y amigos? La palabra de Dios caracteriza a Dios como un Dios verdadero. Él se revela como el único Dios, el Dios que es real. Pasemos al siguiente apartado, la unicidad y la autenticidad de Dios. O sea, no hay otro Dios verdadero aparte de Él. Él es único. Dios no solamente es caracterizado por ser el Dios verdadero. En su palabra, también la palabra de Dios nos enseña claramente que no hay otro Dios verdadero. Que Él es único en su tipo. Y vayamos a ver esto en
Segunda Samuel 7:22. Segundo de Samuel. Segundo libro 7:22. Dice: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. El rey David quería construir casa a Dios. ¿Dónde poner el arca? Donde habitaba la presencia de Dios. Mas Dios le dice por medio del profeta Natán: esas son sus intenciones, hacerme casa a mí. Mas yo haré casa a usted, David. Y de tu descendencia saldrá quien me haga casa a mí. Y es ahí cuando también le promete que a David, Dios, que su casa reinaría perpetuamente. Y sabemos que eso lo hizo Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso el reconocimiento de David, donde él dice: tú eres, no hay Dios fuera de ti. David dice: Dios, ¿cómo te glorificas a ti mismo? Creía que tenía intenciones verdaderas de hacerte una casa, y creo que podía. Mas tus obras son más reales que las mías, pues todo en ti es verdad. No hay Dios, no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Y el siguiente texto que vamos a leer es el cumplimiento de esa promesa a David. Y hermanos, ¿qué obra podríamos nosotros prometer y estar seguros de cumplirla si no somos dueños de nuestros días? Mas el Dios verdadero, Él sí puede prometer, por cuanto Él es eterno. David quería hacer casa, mas Dios le dice: no, tú no harás casa, la hará un descendiente tuyo, y yo haré casa para ti. Y leamos primero de Reyes 8:60. Después de Samuel, dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y estas palabras las pronunció Salomón. Como les decía antes, ya se había cumplido. Salomón ya había hecho casa a Dios. Y él las pronunció después de haber trasladado el arca del pacto y de haber hecho la dedicación del templo y después de haber rogado por bendición para el pueblo de Israel. Y él dice esto con la motivación de que todos los pueblos de la tierra conocieran que no hay otro Dios, que no hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero. Otro texto donde vemos esto, que nuestro Dios es único, es Isaías 46:9. Isaías 46:9. Dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Esta declaración la hace el profeta, después de hacerles ver la falsedad de los dioses Bel y Nebo, dioses de aquellos tiempos. Dioses que debieron, dice la palabra, ser cargados sobre animales cansados. Dios dice: yo no soy así. Yo no soy como esos. Yo soy quien les ha sustentado todo este tiempo y lo seguiré haciendo. A mí nadie me carga. Yo soy quien les ha cargado a ustedes. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Eso dice el texto. El versículo 5. Por lo tanto, recuerden mis obras de cuidado para ustedes, dice el Señor. Yo soy Dios y no hay otro como yo. No hay nada semejante a mí. Y además de eso, el Señor les anuncia misericordia y esperanza y les dice: yo les salvaré, a pesar de su incredulidad pasada. Entonces vemos que no hay otro Dios. Él es el Dios verdadero y es único en su tipo. No hay otro Dios aparte de Él. Todo lo que sea que quieran llamar Dios los hombres, aparte del Dios vivo y verdadero, es falso. Pasemos al tercer encabezado.
Vamos a ver el contraste del Dios vivo y verdadero con los ídolos o dioses falsos. El contraste del Dios vivo y verdadero con los ídolos o dioses falsos. Y como les decía al principio, hay rasgos y hay evidencias claras de lo que es verdadero y lo que es falso. Y aunque las limitaciones, y aunque las imitaciones que quieran hacer de nuestro Dios son muy malas, es importante que conozcamos a esos dioses falsos, a esos ídolos, y cómo el Espíritu Santo hace contraste entre esos dioses falsos y el Dios vivo y verdadero. Vamos a Salmo 115. Del verso 3 al 9. Ahí ustedes se pueden ir adelantando y buscando los textos. Si alguien quiere leerlo, puede leerlo, para que no se duerman, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, todo hizo a él. Los hijos de ellos son plata y oro, obra de la mano de oro. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no ven. Manos tienen, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. No hablan, no se verán. Semejante a ellos son los que los hacen. Cualquiera que confía en él, o Israel confía en Jehová, y él es el de los escudos. Lo primero que vemos en este contraste es que nuestro Dios está por encima de todos. Como dice el texto al principio, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Y Él está por encima de toda potencia. Por lo tanto, podemos decir que nadie le ha creado a Él. También vemos que se dice de Dios que todo lo que ha deseado, Él lo ha hecho. Y no hay nada para Él que no pueda hacer. Y no así los dioses falsos. Que nosotros podemos ver con nuestros ojos a los dioses falsos, no así a nuestro Dios que es invisible. Por estos dioses falsos, obra de hombres, fabricados por hombres, hechos con plata, de plata y oro, adornados con plata y oro, son solamente objetos sin vida alguno. Nada pueden hacer. Ahora vamos a ver un texto que dice, ni mal ni bien pueden hacer. Ellos para hacer algo tendrían sus creadores que moverles, por ejemplo, sus manos y sus pies como un títere. Mas no es más que eso. Y es por eso la exhortación del salmista a Israel. Él dice, confía en Jehová, Él es tu ayuda, tu escudo. Los dioses te defraudarán, los dioses ajenos te defraudarán. Ellos no tienen vida, nada pueden hacer. Tienen ojos, no ven, oídos, no escuchan. Mas Jehová es el Dios verdadero, es real, y todo lo que quiere, Él lo hace. Ese es nuestro Dios, hermanos. Otro texto es Isaías 46. ¿A quién me asemejáis y me igualáis? 46:5. Y me comparáis para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordado de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, defraudadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dice el texto, los hombres pagan a otros para que les hagan un dios, a hombres hábiles en tallar, en uso de metales preciosos. Estos hombres hacen su trabajo.
Mas esa obra, ese ídolo, debe ser recogido de sus talleres y llevado al sitio de culto. Dice el texto, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Oh, qué insensatez la del hombre. Erigen o piden que erijan obras para confiar en ellas, mas solo son ídolos que no pueden siquiera moverse. Ellos mismos deben de cargarlos y con sumo cuidado, porque son frágiles y se pueden quebrar. Parece chistoso eso. Sin embargo, así es. Muchas personas andan detrás de eso. Y esta es la exhortación de su palabra, que nos alejemos de los ídolos. Cuando los cargan, tienen que llevarlos con cuidado, porque si los botan, será nada más un pedacero de yeso, una madera quebrada, o un bronce abollado. No, nuestro Dios no es así. Y vamos a ver que más bien Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Estos falsos dioses no pueden cuidar de sí mismos. ¿Cómo han de cuidar a sus seguidores? Mas el Dios verdadero e invisible, sí. Él dice, acordaos de las cosas pasadas, así como Él lo ha hecho desde antes. Seguirá haciendo lo que Él quiera, así como Él abrió el mar rojo. Ese es su poder hoy también. Hermanos, es hasta vergonzoso querer comparar a Dios con esos dioses falsos. La coral falsa y la coral real se parecen un poco. Los billetes falsos y el billete genuino se parecen. No así nuestro Dios con los falsos. No hay comparación para Él. Él es incomparable. En este texto vuelve Dios a reprender al pueblo por medio del profeta. Cuánta paciencia, vemos otra vez lo que les hablaba al principio. El Dios verdadero le dice, acordaos de esto, tened vergüenza. Volved en vosotros, volved en sí, prevaricadores, defraudadores. Entiendan, dice el Señor, no hay nadie como yo, no hay nadie comparado a mí. Vamos a leer un texto un poquito largo. Jeremías 10, del 3 al 16. Y vamos a marcar algunos contrastes que hace el profeta y el Espíritu Santo en este texto. Voy a tratar de citarlos lo más rápido posible, pero no quiero dejar de compartírselos a ustedes por el tiempo. Dice la palabra de Dios, Jeremías 10:3. Porque las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, pues no pueden, ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones, en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses
que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y aquí vemos muchos contrastes, y yo voy a decir solamente algunos. Por ejemplo, en el verso 4 nos dice, con plata y oro lo adornan, hablando de los ídolos. Los ídolos deben ser adornados con plata y oro, mas la majestad y la belleza de Dios son su esencia. No hay adornos para Dios. Todo a su lado languidece, todo a su lado perece, se debilita, porque su belleza y su majestad no necesita ningún favor. ¿Ven? Ese es un Dios falso y nuestro Dios vivo y verdadero. En ese mismo verso 4 nos dice, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva, dice de los ídolos. Mis hermanos, y entre más erguidos estén, más clavos hay que colocarles. Entre más altos sean, mejor hay que asegurarlos. Pues con un empujoncito pequeño se vienen abajo. No obstante, dice Hebreos de nuestro Señor, en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los dioses falsos necesitan ser sostenidos, pero nuestro Dios vivo y verdadero, con la palabra de su poder, sustenta todas las cosas. ¿Ven la distancia, el ancho mar que hay entre Dios y los dioses falsos? Él es incomparable. Nuestro Dios, el Señor, no necesita ser sostenido, más bien es el que sostiene todo, mantiene todo con la palabra de su poder. En el verso 5 nos dice también, derechos están como palmera. Y le cito esto textual de lo que dice el hermano Watcher, pastor Paul Watcher, quien escribe este estudio. Dice, un espantapájaros usualmente era hecho de paja u hojas de palmera. Era seco, quebradizo y sin vida. Una réplica patética o burda, o una burda caricatura de un hombre, capaz de engañar solo a la más ingenua de las simples criaturas. Si un espantapájaros falla miserablemente al representar a un hombre, ¿cómo puede un ídolo representar a Dios? Derechos están como palmeras. Así de insensato es el hombre. Y vamos a ver que no solamente son esos ídolos los que podemos erigir nosotros, ídolos hechos por obras de manos, sino también hay otros tipos de ídolos. También ese verso 5 nos dicen, no hablan, son llevados porque no pueden andar. Mudos y cojos son los dioses falsos. Mas en Deuteronomio 1:31 se nos declara, Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre, como trae él. Voy a buscarlo porque parece que lo tengo mal. Deuteronomio 1:31. El verso 5 nos dice, y lo que quiero contrastar es que dice que los ídolos no hablan y son llevados porque no pueden andar. Dice 1:31 de Deuteronomio, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Nuestro Dios no solamente anda y puede andar,
sino que Él es quien nos carga por su divina providencia a lo largo de nuestra vida. El verso 14 en Jeremías nos dice: porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Los ídolos son un engaño, son pura falsedad, y en ellos no hay aliento, no hay espíritu, por lo tanto no hay vida en ellos, es lo que nos dice el texto. Mas nuestro Dios es del que se dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Y veamos ahora qué nos dice también este texto de Jeremías acerca de los que rinden adoración a esos dioses falsos. Si notaron antes, el verso 8 dice: tales idólatras se enfatuarán y se entontecerán. Y entontecerán. Esa palabra enfatuarán también podríamos interpretarla como bruto, inconsciente. Se embrutecerán los idólatras. La expresión entontecerán es todavía más fuerte. Puede ser intercambiada por estúpido. Hombres ignorantes, sin conocimiento. Son palabras fuertes, pero esa es la realidad. Esa es la realidad para los que han confiado en los ídolos y en los dioses ajenos, dioses falsos. Nuestro Dios es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno, digno de temor, quien creó todo lo que hay. Él ha ordenado todo y sostiene la creación por el poder de su palabra. A su voz todo le obedece, pues toda la creación se rinde ante Él. Él es muy distinto de los dioses falsos. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Y esta es nuestra conclusión. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Quiero citarle mandamientos, leyes dadas por Dios respecto a ese pecado de idolatría. Dice Éxodo 20, y ese lo conocemos todo, parte de los 10 mandamientos. Dice, y seguro lo podríamos decir todos en coro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, del 3 al 5. Dice Éxodo 23, 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca, ni siquiera mentaréis, dice el Señor. Levítico 19:14, 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí la firma al final. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra de Dios es clara en indicarnos que no debemos erigir o hacer o mandar a hacer imágenes, ni ningún tipo de ídolo. La adoración, la pleitesía, la gloria, solo le pertenece al Dios vivo y verdadero. Es exclusiva de Él. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice al final: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eso es 1 de Juan 5, del 20 al 21. Tomemos con seriedad cada uno de estos mandamientos que escuchamos, amigos y hermanos. Guardémonos de los ídolos.
Y para terminar, algo muy importante que debemos considerar, y cito del hermano Paul Washer esto: es en extremo importante entender que la idolatría puede tomar muchas formas. Si damos preferencia a cualquier persona o cosa sobre Dios, seremos culpables de idolatría. El gozo y los placeres del siglo presente, carreras, ministerios, aficiones y especialmente el yo, son algunos de los ídolos más comunes entre los hombres. Considera las siguientes preguntas. Y el hermano Paul Washer decía, considéralas en oración. Si gustan ahora, me las pueden pedir. Yo con mucho gusto se las doy. O memorícelas. Y en un momento, hoy en el día, consideremos estas preguntas en oración también. ¿Qué es lo más querido para ti? ¿Qué ocupa más tus pensamientos a diario? ¿Piensas más en las excelencias y la gloria de Dios? ¿En honrarlo en tu familia? ¿En hacer la voluntad de Dios en tu vocación o trabajo? ¿O piensas más en ti mismo, en tu éxito, posesiones, entretenimiento, aficiones y otras cosas de este mundo? ¿No somos todos en alguna manera o medida culpables de idolatría? ¿Cómo son catalogados los idólatras? En Jeremías 10. Mis hermanos, es que cualquier ídolo nos va a defraudar. ¿Cuán locos somos nosotros, por no decir esas otras palabras que pueden sonar más ofensivas? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Se infatuarán, se entontecerán. Y recuerden las palabras que intercambié por esas. ¿No tenemos todos la necesidad de arrepentirnos y buscar la misericordia y gracia de Dios? Como dice este hermano, toda cosa o toda persona a la que demos más preferencia que a Dios es idolatría. Qué fácil es encasillar de ignorantes y brutos a aquellos que se rinden ante las esculturas o ídolos, dioses falsos, y no ver cuánta idolatría hay en nuestra vida, hay en nuestras vidas, que necesitamos en este día arrepentirnos. Que Dios nos examine hasta lo más profundo y que todo pecado e idolatría sea revelado. Pidámosle eso a Dios. Él que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, que revele todo pecado e idolatría para arrepentirnos. Y recordemos esto: los ídolos o dioses falsos defraudan. Ellos defraudan. Mas el Dios vivo y verdadero, en Él está nuestra ayuda y nuestro escudo. Gracias a Dios por su palabra. Gloria sea dada a Dios. Vamos a orar.